Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Qué alegría estar con ustedes una vez más en Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y estoy feliz de acompañarle en el día de hoy. Ayer comenzamos una serie en 2 partes. Escuchamos la primera parte del sermón ¿Por qué creo en milagros? Hoy vamos a la segunda y final parte de este sermón. Lo vamos a escuchar en unos segundos. Pero antes de ir allí, yo quiero decirle que lo importante al hablar de milagros no es simplemente convencerle de una filosofía en torno al tema de los milagros. Lo importante no es convencerle a usted de que hay un criterio religioso, bíblico, teológico en torno al tema de milagros. La realidad es que lo que yo quisiera que sucediera en el día de hoy es que usted reciba un milagro. No basta con saber que los milagros están disponibles. Es importante saber que tengo acceso a ellos y que lo puedo hacer una realidad en mi vida y que si vamos delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón transparente, Dios, el Dios bueno, el creador del universo, el Dios todopoderoso, no dudará en darnos la mano. Si Jesucristo fue entregado por el Padre, Dios el Padre entregó a su único Hijo por nosotros, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Si nos entregó lo más importante, su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a entregar cosas de menor importancia? Si Dios estuvo dispuesto a suplir a nuestra salvación, sacrificando a Cristo en la cruz del Calvario, estará dispuesto hoy a ayudarle en cualquier necesidad. Por lo tanto, dispénseme una llamada. El número telefónico para llamar y pedir en el día de hoy la oración es el 305-228-9697. Llame ahora, quiero orar con usted. Vamos al sermón. Regreso de inmediato. Mal pasaje para hablar contra los milagros. Hay otro pasaje que utilizan. Está en el Evangelio según Mateo capítulo 7. Usted puede ir conmigo, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos teólogos dicen, ¿se fijan? A los que hacían milagros, a los que echaban fuera demonios, a los que profetizaban, a esos les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y utilizan entonces ese pasaje para clasificar de esa manera a todos los que hacen milagros, a todos los que son usados en sanidades, o que profetizan, o que hablan lenguas, etc. Pero, ¿qué dice este texto? Fíjense. Si a la segunda parte del versículo, a la parte donde dice de los que profetizaban, echaban fuera demonios o hacían sanidades o milagros, si a esos
los llamamos hacedores de maldad y los echamos a la condenación eterna, entonces la primera parte donde habla de los que le dicen Señor, Señor, a esos también se le tiene que aplicar lo mismo que a los de la segunda parte. Porque cuando usted una premisa la aplica a la mitad de un versículo, se la tiene que aplicar a la otra mitad igualmente. Por lo tanto, si todos los que hacen hoy milagros o hablan lenguas o profetizan son clasificados como hijos del diablo, todos los que llamen a Cristo Señor también tienen que ser clasificados como hijos del diablo. Si los milagros de la segunda parte no son de Dios, los que confiesan que Jesucristo es el Señor tampoco son de Dios. Pero eso no es así. Y no es así porque eso es una mala teología y mala forma de interpretar las Escrituras. Allí está hablando de gente falsa que llama a Jesús Señor sin tenerlo como Señor en el corazón. De gente falsa que profetiza sin que Dios hable por su boca. De gente falsa que hace milagros que no proceden de Dios. Gente falsa que sanan enfermos no por el poder de Dios, no por la gracia divina. A esos los llama falsantes. A eso los llama engañadores. A eso los llama del diablo y a eso los va a echar a la condenación eterna. Amén, iglesia. Pero quiero establecer este principio. La falsificación de cualquier cosa, la imitación de alguna cosa establece que existe un original. Parece que eso no fue muy importante. Así es que aquí va nuevamente. Si una persona tiene un billete, una moneda, un papel moneda, y dice, esto es dinero marciano, y va a comprar a un supermercado, nadie le va a vender. Nadie va a aceptar la moneda marciana. ¿Por qué? Porque nadie, no. Es que no sabemos si es falsa o no, porque nadie vio jamás la moneda marciana. Porque no existe la moneda marciana y usted no falsifica lo que no existe. Así es que si lo que tengo no obedece a un original, entonces no es una copia, porque no existe el original. Este es el original. Amén. Pero aquí el Señor llama a esos profetas falsos profetas, a esos sanadores falsos sanadores, a estos predicadores falsos, a esos apóstoles falsos apóstoles, falsos maestros. ¿Qué significa? Que el Señor está estableciendo que existe lo genuino y lo auténtico y lo verdadero. Si hay una gente que falsamente le dicen a Jesús Señor, hay otros que en efecto lo consideran su Señor, le sirven y lo adoran como su Señor. Si hay profetas falsos es porque hay auténticos profetas. Si hay falsos maestros es porque hay verdaderos maestros. Si hay falsos apóstoles es porque existen verdaderos apóstoles. Si hay falsa gente haciendo milagros es porque hay auténticos a quien Dios los está utilizando para hacer milagros. Este pasaje no fue escrito para señalar como falsos a todos los que hacen milagros. Ese pasaje fue establecido para decir que hay engañadores, pero que hay algo genuino y auténtico. Por favor, pueblo, dígale a Dios, yo quiero lo genuino. No le escuché decirlo. Diga conmigo, yo quiero lo genuino, lo auténtico. Que hay falsantes, lo sabemos.
Que hay engañadores, lo sabemos, pero que Dios es real, también lo sabemos. Amén. ¿Qué sentido tienen los milagros? Algunos dicen que ya no tenemos necesidad de milagros. Ya no tenemos necesidad por varias razones. La ciencia ha avanzado tanto. Pues no tanto. No tanto. Yo estaba predicando hace algún tiempo en una ciudad que se llama San Sebastián. Algunos la conocen. Y allí llegó un médico. Y este médico vino al altar para testificar que Dios le había hecho un milagro. Ahora, a ustedes yo no les tengo que decir cuán ignorante yo soy. Pero yo lo demuestro aquí de domingo en domingo. Mi ignorancia de tantas cosas. Entonces, este señor, este médico, dijo que Dios lo había sanado de un tumor en el seno. Pero como yo siempre oigo tumores en los senos de las mujeres, pero yo en mi ignorancia lo miré y le dije, ¿cómo que un tumor en el seno? Y me dijo, no, me dijo, sí, a los hombres también nos da, tal vez con menos frecuencia que a las mujeres, pero también ocurre. Entonces le digo, ¿y usted cómo sabe que tenía un tumor en el seno? Y me contestó, porque los médicos también nos enfermamos. Y yo dije, sí, es verdad. Es verdad, tuve que venir a España que me lo dijeran, que los médicos también se enferman. Entonces me dijo, yo tenía aquí un tumor de hace ya algún tiempo y hoy ha desaparecido. El Señor me sanó. Usted le puede dar gloria a Dios. Yo puedo contarles testimonios de esa naturaleza. Ahora, argumentar que la ciencia avanzó y ya no necesito el milagro es creer que la ciencia ya ha resuelto todos los problemas. Si hay alguna cosa que es falsa, es creer que el modernismo ha resuelto los problemas. No los ha resuelto. Años recibí la llamada de una familia cuya abuelita estaba ya en estado de coma. Finalmente los médicos dijeron, no hay nada que hacer, se la pueden llevar a la casa para que muera. Todavía no estaba en coma cuando la enviaron a la casa. La llevaron a la casa y en un par de días ya la anciana con cáncer entró en coma. 3 días cuando me llamaron. La llamada fue más o menos en estos términos: por favor, pastor, usted puede venir a bendecirla porque ya se está yendo. Y yo dije, bueno, yo voy, oro con ella. Sí, por favor, porque el médico dice que ya debió haber muerto, pero no se muere. El médico no entiende por qué sigue respirando. Ya tendría que estar muerta. Y yo dije, bueno, yo no sé cómo ayudar a que se mueran, pero yo intento. Yo intento. Yo fui. Regularmente no me llaman para eso. Regularmente me llaman para lo contrario. Pero llegué y allí estaba la señora. Claro, yo no la había visto porque llegué y en la sala me recibió la hija y no sé, 2 o 3 personas más. Conversé con ellos y me explicaron todo esto que ya les expliqué y me dijeron, ¿usted puede entrar para darle la bendición? Sí, con gusto. Y entré, y cuando entré la señora se enderezó, me miró y me dijo, Dios le bendiga, pastor. El cadáver. Y no era Halloween. La viejita. Y la hija se tiró de rodillas a llorar y a darle gloria a Dios. Y era un alboroto que había en la casa ahora porque la viejita me saludó. Entonces yo me senté junto a ella, conversé con ella un rato y ella me dijo, Dios lo trajo aquí para orar por mí porque yo me quiero convertir. Ay, qué bueno. Yo nunca me habían hecho el trabajo tan fácil.
Ya ella quería convertirse. Le dije, le quiero explicar lo que es convertirse. Y se lo expliqué y oré con ella. Porque ella recibía a Cristo, recibió al Señor. Ella me dijo, yo he sido presidente de una mesa en una sala espiritista por muchos años, pero no puedo morir así. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Se convirtió. Yo salí de esa casa, no habían celulares todavía, y cuando llegué a casa, ya habían llamado para decir que saliendo yo de la casa, ella había muerto. Se había ido con el Señor. Dígame si la ciencia tiene límites o no tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los milagros están íntimamente relacionados con la fe de los espectadores, con la fe de los recipientes, con la fe de aquellos que los piden. Pero nadie puede negar que Dios en su autoridad puede hacer lo que le dé la gana. ¿Quién va a negar que no fue la fe de Naamán la que provocó el milagro del leproso? No fue su fe, todo lo contrario. Él muy poco creía y bajo las circunstancias que lo rodeaban todavía dudaba más, pero Dios en su soberanía le hizo el milagro. Intervino y lo hizo. ¿En cuántas otras ocasiones Dios hizo cosas de esa naturaleza? Por su soberanía Dios puede hacer lo que quiera. La oración no es simplemente para llevar a Dios a la esquina y obligarlo a hacer algo. La oración es para relacionarnos con Él como más grande e importante que cualquiera de sus acciones. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que aceptar cosas que no queremos. Tenemos que aceptar cosas que no nos gustan. Un hombre tiene que aceptar que la mujer lo dejó. Una mujer tuvo que resignarse a que el esposo se fue con otra y ya no va a volver. Tenemos que aceptar que se nos muere un ser querido, o que me amputaron un órgano del cuerpo, o que tuve un accidente y quedé mutilado. ¿Dónde estaba Dios cuando eso sucedía? Con nosotros, acompañándonos, asistiéndonos, amándonos, salvándonos y dispuesto a llevarnos con Él al cielo. Él es más importante que los milagros. Él es más importante que sus dádivas, que lo que nos da, que lo que nos regala. Permítame hacer un comentario acerca de milagros muy importante. Hay milagros de diferentes tipos en la Biblia. El milagro de la encarnación, eso es un milagro único. Nunca antes sucedió, nunca después sucedió, no va a suceder nuevamente. Está profetizado y Dios lo hizo con un propósito en particular. Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Eso le incluye a usted. Yo creo que el amén debe ser más entusiasta. Se hizo hombre para salvarnos. Dio su vida por nosotros. Hay milagros que algunos los llaman milagros de fertilidad. Ejemplo de eso, el milagro cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Por qué lo llaman de fertilidad? Lo llaman de fertilidad porque para hacer vino usted debió haber sembrado una semilla, haber criado una planta, haber esperado que diera fruto, tomar el fruto, procesarlo, amén, fermentarlo y tener vino finalmente.
Ese proceso no ocurrió, pero Jesús lo hizo en un instante. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cómo Él lo logra? Yo no sé. Pero eso no es lo único que yo no sé. Hay tantas cosas que yo no sé, que cuando pienso que soy predicador digo, ahí está el milagro. El gran milagro. ¿Cómo Dios puede hacer estas cosas? Yo no sé cómo lo hace Jesús. Y la noticia es la siguiente: los otros que les dicen que ellos sí saben, tampoco saben. Nadie sabe cómo Jesús lo hizo, pero Jesús lo hizo. ¿Aceleró el proceso y lo hizo en unos segundos? Tal vez. ¿Creó una cosa de la nada? Tal vez. ¿Cómo fue? Yo no sé, pero sucedió. El agua dejó de ser agua y ahora era vino. Amén, iglesia. Milagros de sanidad. ¿Qué hace Dios allí? Crea tejidos. Hace que se invierta el proceso y lo que se degeneró ahora se restaura. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo he visto tantos tumores desaparecer. Yo he visto tantos ojos volver a ver. Yo he visto tantos paralíticos levantarse de la silla de rueda. Yo no sé exactamente cómo Dios lo hace, pero yo sé que el Señor sigue sanando en el día de hoy. A veces quiero convencer a Dios de que haga ciertas cosas y no me hace caso. A veces quiero empujarlo. No entiendo por qué no lo hace. Una y otra vez en el camino descubro que Él siempre tuvo la razón y nunca dejó de amarnos. Amén, iglesia. Milagros de destrucción. El Antiguo Testamento tiene muchos de ellos. ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? Milagro de destrucción. ¿Recuerda el caso de los muros allá en Jericó? Milagros de destrucción. El Nuevo Testamento tiene algunos también. Por ejemplo, el caso de la higuera. Eso es un milagro de destrucción. Jesús la maldijo y al otro día se había secado. Estaba seca la higuera. ¿Hace Dios esas cosas en el día de hoy? No hay límites al poder de Dios. Milagros de autoridad y dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. No solo que es verdad, sino que nos conviene que sea verdad. Sí, necesitamos que sea verdad. Que Dios está en control del universo entero y que Dios puede calmar la tempestad. Jesucristo le dio una orden a la tempestad y la tempestad le obedeció. Moisés lo hizo con el mar rojo y el mar le obedeció. Los pies de los sacerdotes tocaron el río Jordán y el Jordán se volvió atrás. Allá en la experiencia de Moisés el monte temblaba y se estremecía. Dios tiene dominio, poder, control, autoridad. ¿Cuánta locura le pueda pasar, pueda pensar la gente que algunos milagros son? Cuánta demencia. Pero harán 20 años de esto. Yo estaba viendo un programa de televisión. Los vecinos testifican que esto es cierto. Una minivan fue levantada por un tornado. Una minivan levantada por un tornado. Los vecinos estaban espantados porque mientras el tornado se movía, ellos vieron pasar esa minivan más de una vez, dando vueltas. No sabían ellos que dentro de ese minivan
iba mamá con los niños, porque regresaban del colegio. La vecina estaba allí con los niños y estaban dando vueltas en el tornado. Minutos más tarde, el tornado continuó y junto a un precipicio había dejado la minivan. Allí estaba, sobre sus 4 ruedas. Minivan. No cayó, no se fue. Pero cuando el entrevistador, el periodista, le preguntó a la señora a qué adjudica su gran suerte, su dicha, ella dijo: yo no sé, solo 2 cosas sucedieron. Número 1, todos nos pusimos a orar dentro del minivan. Estábamos orando a Dios. Y luego el Señor me dijo: pon el minivan en parking y aprieta el freno de emergencia. Y ella dice: yo pensé que estaba loca, porque eso no para un twister, eso no para un tornado. Ponla en parking, frena, ponla en parking y ponle el freno de emergencia. Yo lo hice. Y luego de un rato, porque no veíamos nada, nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo, nosotros estábamos orando dentro del minivan y alabando a Dios, y nos colocó allí. ¡Pam! Y de repente ya no se movía nada. Y ahora cuando vimos, estábamos al borde de un precipicio. Si el minivan no hubiese estado en parking ni con el freno puesto, se hubiesen ido. Entonces los inteligentes: pero Dios la pudo haber puesto en otro lugar. Si fue Dios, no tenía que ser allí. Por amor al cielo, aterrice. El que va en el twister es usted. Aterrice, ponga el freno. Va descontrolado, no entiende que Dios está en control del universo entero. No entiendo todo lo que sucede, pero Él es Dios. Él es Señor. Él es Rey. Amén, iglesia. El tiempo de los milagros no ha pasado. Él sigue haciendo milagros en el día de hoy. Yo presento una última pregunta. ¿Por qué razón hay cosas que no ocurren? ¿Por qué razón no recibo respuestas a algunas de mis oraciones? Yo no puedo sacarme del corazón la impresión tan dura, difícil, cuando estoy en una cruzada, en un estadio, y veo gente salir empujando sus sillas de ruedas, porque Dios lo levantó, y otros con el bastón al hombro, porque el Señor le sanó una pierna, y otros testificando que ya no le duele, que el tumor se fue, que la protuberancia desapareció. Pero veo a otros en sus sillas de ruedas, veo a otros todavía con sus bastones, y lo peor de todo, a veces me bajo yo con dolor en algún lado. Ay. Oré por tanta gente que me lastimé la cintura. Ay, ay, ay. Si no entiendo cómo es que a esa señora Dios la sanó de los discos y los míos haciendo, ¿sabe? Dejándose sentir. Y yo bajo de esa tarima diciendo: tú eres soberano. Los milagros no están en mi control, están en tu control. Entonces siempre viene a mi mente la escena de Pedro en la barca y Jesús caminando sobre las aguas. Qué impresionante, ¿no es cierto? Jesús caminando sobre las aguas y ellos aterrados, y de repente descubren que es Jesús. Pide que vaya a ti. Vente, camina. Nadie más bajó.
Todos critican a Pedro, pero ahí sí que el que metió el pie, ese fue él. Nadie más, nadie más. El único que bajó de la barca fue Pedro. Y criticamos. Dio unos pasos sobre el agua y de pronto quita los ojos de Jesús y mira las circunstancias. Mira la ola, los vientos, y dudó y se fue abajo. ¿Sí? Se zambulló. Y esa escena nos hace pensar tantas cosas, pero no podemos perder de vista, en primer lugar, que sí caminó sobre las aguas, que sí se sostuvo durante algunos pasos, y también que mientras estuvo atento a Jesús y dependiendo de él, ¿sí?, las cosas funcionaron bien. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Usted puede criticar a Pedro por haber dudado, pero usted no podrá criticar a Jesús. Porque después que Pedro dudó, después que Pedro quitó los ojos de él y miró allá y se fue, de inmediato la mano del Señor lo agarró. La mano del Señor lo agarró. Eso no es una historia de fracaso, es una historia que dice: cuando tienes fe te va bien, y cuando tienes poquita todavía te sostengo. Aleluya. Cuando tienes fe te bendigo, y cuando te falla la fe yo no te dejo. La mano del Señor intervino para agarrarlo. Entonces, iglesia, Dios no quiere que entremos en una competencia de fe para ver quién tiene más y quién puede provocar más milagros, porque lo que queda de manifiesto en ese pasaje es la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y no nos abandona. Él no nos deja aunque fallemos, Él no nos deja aún distraídos, Él no nos suelta. Donde a usted le falta, Dios rellena. De eso estaba hablando el apóstol Pedro cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él completa. Él completa todo lo que nos falta. Él suple todo lo que nos falta. No es nada que seamos nosotros. No somos más que una esponja que la sumergen en el agua. Mientras más ahuecada esté, mejor. Porque más del agua se llena. Y usted se mete en Cristo y todo lo que le falta lo llena a Él. Aleluya. 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 Dígale al Señor: yo quiero que me llenes. Y que llenes en mí todo lo que me falta. Esa es una palabra que realmente impresiona mi corazón. Creo en milagros y creo en ellos con todo mi corazón por varias razones. En primer lugar, porque lo dice la Biblia, y en segundo lugar, porque lo he experimentado en mi vida personal. Yo quiero orar con usted, de modo que marque ahora este número telefónico para orar por su petición. 305-228-9697. 305-228-9697. Padre eterno, hay tanta gente llamando. Gracias por todas esas peticiones y urgencias que están entrando. Yo sé que tú escuchas, yo sé que tú respondes, yo sé que tú haces milagros.
Señor Jesucristo, yo te pido hoy que tú estimules fe para que este pueblo crea que va a recibir tu intervención en el día de hoy. Hazlo, Señor, por tu poder. Hazlo, Señor, por tu gracia. Hazlo por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Mañana estaré con ustedes aquí en Para que el Mundo Crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.